Bueno, un saludo muy especial para todos mis amigos de Capa 8 que se encuentran conectados hoy sábado 31 de marzo del 2012 aquí por nuestro canal de capa8.tv y bueno, vamos a arrancar entonces con el seminario de Drupal, no sin antes comentarles o preguntarles cómo han estado, cómo va todo y pues qué chévere poder compartir en un fin de semana con todos ustedes. Quiero saber si me están escuchando y si me están viendo bien. Listo, se oye excelente, excelente, perfecto. Bueno, todos creo que me están escuchando bien. Bueno, todo ok, listo, vamos a empezar. Entonces hoy es la clase número 6 con el patrocinio de tutorialesvirtuales.com, César Cancino y Plus Soluciones. Plus más soluciones donde pueden adquirir los hosting que necesiten para que hagan todas estas prácticas si las quieren hacer en remoto, sabiendo pues que también lo podemos hacer en local. Bueno, estamos desarrollando un aplicativo para conocer a Drupal más que como CMS, vamos a conocerlo como framework y ya habíamos empezado en la clase número 5 a construir algo, a utilizar el hook schema. Hoy vamos a ver el hook perm y el hook menú para entonces como empezarle a dar funcionalidad a nuestro aplicativo como tal. De pronto alcanzamos a ver de pronto en esta hora un poco también del API form, del form API de Drupal. Y bueno, de verdad que estoy muy emocionado porque últimamente he estado trabajando mucho con Drupal para la empresa para la cual laboro y bueno, he encontrado muchas cosas interesantes de Drupal. Drupal definitivamente es un framework muy sabroso para trabajar. Vamos entonces a comenzar esta clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga por estar ahí conectados entonces en capa 8, siendo las 9:02 minutos. Vamos a dar comienzo entonces. Eh, Esta es la instalación que tenemos del seminario de Drupal.tv en el cual estamos haciendo el desarrollo. Si nos vamos a módulo, vamos a encontrar algo importante que quiero no dejarlo pasar por alto. Cuando nosotros tenemos una instalación de Drupal es importante a veces estar revisando las actualizaciones que salen no solo del core de Drupal sino de los módulos que nosotros hemos ido instalando. Una de las ventajas que tiene Drupal es que esto lo hace de manera automática cada vez que nosotros ejecutamos un cron de Drupal. Para ejecutar un cron de Drupal lo podemos hacer fácilmente utilizando el admin menú que hemos instalado en videos anteriores, en clases anteriores hemos instalado este modulito y este modulito nos da digamos que nos da un enlace directo para ejecutar un cron y vamos entonces a ejecutar este cron y vamos a darnos cuenta de algo, aunque ya aquí lo están viendo en pantalla, pero vamos a ejecutar un cron y vamos a ver qué pasa. Entonces una vez que ejecutamos el cron, dice que la ejecución del cron tuvo éxito, pero nos sale un estado y nos dice que nos sale un error crítico y nos dice que hay actualizaciones de seguridad. Entonces, hay módulos que pueden tener actualizaciones de seguridad importantes que hacen parte de que Drupal siga siendo uno de los CMS más confiables que hay, más seguros que hay, pues es necesario que los módulos que se van yendo instalando, pues comprobar de que no hay un problema de seguridad. En días pasados hay un módulo que se ha actualizado, pero seguro tuvo un bug de seguridad y ya nos están informando que es necesario, por favor, actualizar ese módulo de manera inmediata. Si nosotros nos vamos aquí a las actualizaciones disponibles, aquí en este momento actualizaciones disponibles, pues nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante y nos dice que el módulo CTools o Chaos Tool Suite tiene una actualización de seguridad que ya salió la versión, ya no está en Release Candidate, sino que está en la versión oficial ya, que es la versión 1.0. La semana pasada salió de la versión RC1 a la versión RC2, pero seguro la RC2 tuvo un error de seguridad importante que la corrigieron ya en la versión 1.0. Para instalar esta actualización tenemos que hacer dos cosas elementales. Simplemente seleccionar acá el módulo que nosotros vamos a instalar y decirle descargar la actualización. Inmediatamente Drupal hace esto automáticamente, no tenemos que ir al sitio
y descargar el módulo y montarlo, sino que lo podemos hacer aquí automáticamente. Y lo otro es que cuando vamos a hacer la actualización, él nos dice que va a hacer la actualización aquí. Al darle este clic acá, inmediatamente él hace la actualización, o sea, monta el módulo y hace la actualización. Él dice que lo va a hacer de manera en modo mantenimiento del sitio. Esto nosotros lo podemos hacer tanto manual como automáticamente. Si nosotros damos clic acá, pues él inmediatamente monta el sitio en mantenimiento mientras actualiza el módulo. Eso obviamente por lo general dura segundos, 1 o 2 segundos, pero recordemos que esto también lo podemos hacer desde la configuración de Drupal, acá donde nos aparece modo de mantenimiento. Voy a abrir esta pantalla para que puedan verlo. Aquí aparece que pasar el sitio a modo de mantenimiento y pueden sacar un mensaje cualquiera para pasar el sitio como a un estatus de mantenimiento. Pero con esto que estamos haciendo acá, pues simplemente lo estamos haciendo de manera automática. Le decimos continuar. Él instala el módulo y nos dice algo importante. Dice que el update ya ha sido completado, pero que es necesario hacer un database update. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces los módulos crean updates en la base de datos. Por ejemplo, corrigen un campo en la base de datos. Por ejemplo, se dieron cuenta de que le habían dado 15, un varchar de 15 y resulta que podría ser un varchar de más. Entonces simplemente hacen correcciones a nivel de base de datos. Todo eso se puede hacer con Drupal en un módulo sin necesidad de usted ir a modificar manualmente la base de datos vía phpMyAdmin. Se hace simplemente utilizando el hook update y uno hace el update que requiera sobre la base de datos, sobre nuestro módulo. Entonces simplemente aquí el módulo nos exige que hagamos un run database updates. Le decimos clic, inmediatamente le decimos continúe y ya nos dice que no hay actualizaciones pendientes. Quiere decir que ese módulo, solamente el código del módulo como tal fue actualizado, no se actualizó nada a nivel de base de datos en ese módulo. Ya con esto en mente, entonces ya podemos ir a Administration Page nuevamente y ya aquí ya no nos aparece el mensaje para nada. Aún así ejecutemos el cron nuevamente, nos vamos a dar cuenta que el mensaje ha sido eliminado de pantalla. Vamos a mirar, listo, aquí está y no tenemos ningún dato de error como tal que nos diga que tenemos que actualizar. Espero que esto les sirva para que sepan más o menos qué es lo que hay que hacer cuando hay que actualizar. Y esto es importante porque por lo general cada vez que vamos a los módulos, que entramos a la sección de módulos, pues desde acá podemos ejecutar los scripts. Inclusive desde acá se puede ejecutar el script de actualización para que Drupal verifique si hay actualizaciones pendientes o no en la base de datos de Drupal como tal de los módulos. Bueno, doy un saludo bien especial a todos nuestros amigos que han acabado de llegar a capa 8. Saludos a todos y estaba haciendo una pequeña introducción sobre cómo actualizar los módulos en Drupal. No quería actualizarlo esperando la clase precisamente para que todos nos pudiera servir este tip y así de esta manera tengamos Drupal actualizado correctamente. Bueno, vamos entonces a empezar con el desarrollo. Si recuerdan, este es el modelito de base de datos que tenemos, es algo muy sencillo. Vamos a hacer un proyectico bastante sencillo, pero que nos va a mostrar de una u otra manera el potencial que tiene Drupal como framework para desarrollar aplicativos a través de Drupal. Esto que ustedes están viendo en pantalla es una distribución o una entidad relación que tenemos de un proyectico que habíamos empezado en CodeIgniter que se llama Trackstar o Taxstar, y lo que hace es lo que vamos a estar desarrollando durante un pequeño tiempo es un programa que nos permite gestionar nuestros proyectos. Por ejemplo, vamos a crear un proyecto que se va a llamar, no sé, un proyecto educativo. Entonces ese proyecto educativo vamos a estar asignando tareas, dentro de esas tareas que vamos asignando de pronto vamos a estar implementando nuevas funciones, de pronto hay bugs que corregir y pues para eso nos sirve para tener un equipo de trabajo para ese proyecto. Vamos a tener un equipo de trabajo y vamos a asignarle tareas a ese equipo de trabajo y pues el equipo de trabajo lo que va a poder hacer es ir desarrollando sus tareas e ir comentando las tareas y poniéndole un estatus a esas tareas como comenzado, como finalizado, el comentario que se le hace sobre la tarea. Bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando. En la clase pasada vimos el hook schema, vamos a terminar hoy de crear el schema que es la creación de las tablas en la base de datos de Drupal como tal. Aquí tenemos, entonces ya habíamos creado la tabla projects y la tabla isubes. Vamos a crear hoy la tabla comments,
creemos esta tabla comments que vemos acá en este momento para asignársela al ISUE como tal y vamos entonces a comenzar. Estamos trabajando con NetBeans, acá tenemos la implementación del hook schema. Tomás dice que un proyecto educativo no, porque el hombre trabaja con proyectos educativos, entonces por eso dice que no. Bueno, listo. Eh, Vamos entonces a terminar el juego de Shema. Creamos capa 8 projects y creamos el capa 8 projects y subes y entonces vamos a crear en este momento otro array o otro array no. El mismo array es Shema, pero vamos a crearle otro key, otro valor como tal. Entonces vamos a copiar, mejor dicho, partecito de esto para no tener que escribir todo. Vámonos hasta acá, copiemos hasta acá. Listo. Y cerremos este aquí. Y cerremos este. Y cerremos este. Listo. Ok. Perfecto. Entonces vamos a llamar esta comments. Y esta va a ser la tabla para para alojar los comentarios a los y subes. Listo, perfecto. Vamos a ver cómo estábamos trabajando anteriormente. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí capa 8 project, aquí está CPI, ID, entonces sería capa 8 projects, el nombre de la tabla I, o sea, de ISUBES y el ID como tal. Entonces vamos a manejar esa misma estructura aquí, sería capa 8 projects comments ID y entonces ese sería el campo único autoincrementable como tal. Luego de eso entonces teníamos acá el capa 8 projects ID, entonces acá el que vamos a tener sería, vamos a hacer copia de este como tal después del cpid que sería aquí exactamente y sería entonces capa 8 projects, no projects, sino capa 8 projects y subes ID, porque aquí recordemos que este va a ser un comentario que se va a anexar a al ISUBE como tal. Entonces vamos a tener el ID del ISUBE al que le vamos a hacer el comentario. Identificador del proyecto, entonces aquí vamos a poner identificador del ISUBE. Del ISUBE al que pertenece el comentario. Listo, perfecto. ¿Qué más necesitaríamos según el modelo de base de datos? Lo único que tendríamos entonces, el ID de esta tabla, el ISUBES ID, que ya lo tenemos, el usuario que ha creado ese comentario, porque recordemos que sobre un ISUBE pueden hacer varias personas comentarios. Por ejemplo, digamos que un usuario tiene asignado una tarea, pero él hizo un comentario, bueno, la tarea ya se encuentra lista, tal cosa, yo podría hacerle una réplica sobre ese comentario y decir, bueno, me parece que quedó un errorcito en tal lado, y yo soy otro usuario que no hace parte, o sea, que hace parte del proyecto, pero no tiene esa tarea, entonces tendríamos que decirle ese comentario qué usuario fue quien hizo ese comentario. Vamos entonces a habilitar esa parte también. Vamos a mirar cómo lo venimos trabajando acá. Entonces aquí está, aquí tenemos por decir CUID, usuario que crea el ISUBE. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces copiémoslo acá, copiémoslo tal cual y vamos a copiarlo acá. Que es CUID, que es el usuario que crea como tal el ISUBE en este caso. Venga, yo me traigo este para acá para que no nos enredemos. Listo. Alguien me dicen si me están escuchando bien, por favor. ¿Me están escuchando bien? Ok, bueno, sí, me dice
Edgardo, que la vez pasada se nos generó un error. Sí, la vez pasada se nos generó un error y yo lo corregí, qué pena que no les había dicho eso. Se nos generó un error aquí en el Kappa Projects y sube. ¿Por qué se nos generó un error? Se nos generó un error porque estos dos valores, como el primary key y el unique key, no los saqué por fuera de este field, sino que lo metí por dentro de los fields, como si hicieran parte del field. O sea, esto que tengo acá los había copiado y estaban copiados aquí dentro. Entonces es obviamente que no van ahí, sino que van por fuera de los campos como tal. Entonces por eso fue que se nos generó ese error. De hecho, pues voy a aprovechar en este momento, mis compañeros, le voy a mandar este para que ustedes estén más de pronto pendiente a la clase, lo que estamos haciendo de clase. También me parece importante, les voy a pasar el modulito para que ustedes lo tengan y para que lo puedan ver y lo puedan analizar también ustedes ahí en su instalación de Drupal. Entonces, así como les pasé el modelo de base de datos para que lo tuvieran, se lo mandé a Edgardo para que lo publicara en capa 8. De igual manera le voy a mandar este modulito, Edgardo, para que lo publiques ahí en capa 8 y los usuarios lo puedan tener. De todas maneras es importante que vean cómo lo vamos desarrollando, pero también importante pues que lo tengan ustedes para que vean la solución de los errores que de pronto yo hago entre semana, de errores que se nos puedan presentar aquí en clase. Listo. Lo único que nos faltaría en este caso sería un campo de tipo texto que podría ser este que ya tenemos acá. ¿Sí? Ah, bueno, yo creo que podríamos tener otro campo antes que ese, que vamos a tener este campo. Listo. Y lo vamos a poner aquí, que sería cuando se posteó este comentario. Me parece importante. Fecha de la creación del comentario. Tenerlo ahí. Cuando se creó ese comentario de tipo in, porque creamos fechas de tipo Unix time con la función time de PHP, entonces no hay problema por ahí. Y por último vamos a poner entonces un campo que esté aquí y que sea este y que se llame entonces comment, o sea, el comentario. Entonces aquí sería comentario de Isue. Listo. De tipo texto y de tipo no null, que sería digamos que estamos trabajando con una manera de base de datos de tal manera que creo que no nos quedan campos nulos en las tablas, que eso es bien importante para ahorrar memoria en mi SQL como tal. Creo que con esto hemos trabajado esta tabla. Voy a actualizar este archivo aquí. Este archivo aquí voy a crear, déjeme yo miro a ver que no me acuerdo cómo es esto, pero creo que aquí en las columnas podemos crear una nueva columna al que hemos llamado date de tipo entero, o no lo llamamos date sino created, cuando fue creado, que es de tipo entero, es de tipo no null, es de tipo unsigned y listo. Y acá crearíamos el último que sería comment, que no están creados en el modelo y que sería de tipo texto. Vamos a mirar dónde está texto por acá. Aquí está. De tipo texto, que sería no nulo también. Listo. Vamos a guardar esto. Listo, y cerramos acá. Ahorita sí tenemos esa tablita completa. Me dice Edgardo que se le perdió. Me dice Edgardo que se le perdió el modelito de la base de datos que le había pasado. Bueno, yo se lo voy a volver a enviar. Para el amigo Moore que está preguntando cómo se llama este sistemita de ver mi SQL de forma gráfica, se llama MySQL Workbench. De hecho, cuando ustedes tengan todo el modelado aquí de base de datos, una de las ventajas que tiene este sistemita o este programa que se llama MySQL Workbench, está tanto para Mac como para Windows, es que le permite desde aquí generar el código para la base de datos como tal. Entonces le genera el SQL, mejor dicho, que simplemente se importaría en PHP y ya tendrían la base de datos. Pero a mí me parece importante esta manera de trabajar porque nos da una visión más amplia de qué es lo que queremos hacer. Listo. Vamos entonces a crear nuestra última, que sería Project User Assignment. Entonces sería la última tablita que tendríamos que crear. Vamos a crearla rápidamente. Vamos a crear nuevamente, a copiar estos campos hasta acá.
Vamos a hacer esto para no perdernos y vamos a hacer esto. Listo. Perfecto, aquí estamos. Entonces aquí capa 8 Project Common. Entonces, ¿cómo llamamos esta tabla? Aquí la teníamos, aquí se llamaba Project User Assignment. Entonces vamos a llamarla de la misma manera aquí. Sería capa 8 Projects, perdón, Projects Users Assignments. Creo que estamos bien entonces. Assignments. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra tabla. Entonces aquí simplemente va a ser tabla para alojar los usuarios de un proyecto. Listo. Entonces sería cp Project User Assignment. Listo. Capa 8 Project User Assignment ID, campo único incrementable. Y lo otro que necesitaríamos sería un campo de el campo del proyecto, que sería este que tenemos aquí ya creadito anteriormente, que sería este. Que sería este. Y nos quedaría por último simplemente crear el usuario este. Ok, yo creo que según esto, entonces tenemos simplemente, nos faltó el ID de esta tabla aquí, aquí falta el ID de esta tabla, tenemos el project ID que sería este, tenemos el owner ID, o sea, el dueño de este, el que se hace dueño ya de este proyecto como tal también, que sería este owner ID. Ah, bueno, y la fecha de creación también me parece importante que la tengamos aquí. Entonces por acá ya la tenemos. ¿Cuándo fue creado? Listo. Yo creo que con esto entonces hemos terminado ya el modelo de base de datos. Vamos a mirar que esto es... Ah, bueno, una cosa que nos falta aquí. Una cosa que nos falta aquí es... Vamos a poner esto de una vez. Vamos a ponerlo aquí en esta tabla. Que sería... Fields. Ok. Este era el error. Esto no viene aquí. Array. Ok, esto viene aquí. ¿Dónde está el error de esto? Ah, ya. Aquí está el error. Listo. Ok. Aquí está. Listo, entonces tenemos el primary key, que sería este, cpcid. Y en este momento este también sería el único campo. Este sería el único campo único, porque un usuario puede repetir un usuario puede repetir comentarios. Digamos que sería el campo único también, el único campo único que tenemos. Y vamos a llevarnos esto hasta aquí, hasta abajo, hasta este. Y tenemos el primary key, que sería este. Y este también sería como campo único en este momento. Bueno, vamos a hacer una prueba entonces del módulo a ver si está corriendo bien. Vamos a desmontar el módulo como tal. Esto que yo estoy haciendo acá no sería lo usual que deberíamos hacer. Por ejemplo,
Mire que yo ya tenía el módulo instalado. Mire qué pasa acá interesante que lo analicemos de una vez. Esto es importante porque estamos en desarrollo. Entonces, como estamos en desarrollo del módulo, digamos que aquí no hay problema lo que vamos a hacer. Pero si yo desinstalo el módulo, al desinstalar el módulo, el sistema inmediatamente me desmonta la base de datos de nuestra, o sea, la tabla de o las tablas que yo tenga de este proyecto, de este capa 8 project, me los desmonta de la base de datos. ¿Qué pasa? Si en un hipotético caso de que nosotros tengamos ya el proyecto funcionando, ya haya usuarios que han creado proyectos, ya han creado tareas sobre esos proyectos, ya han hecho comentarios y nosotros vamos a desinstalar este módulo, pues inmediatamente toda esa información se perdería. Por eso, digamos que el módulo ya está corriendo, funcionando y todo eso, y vamos a agregarle unas tablas adicionales a esto. ¿Qué pasa? Ya no hacemos un capa 8 Project Schema, sino que lo que hacemos es un capa 8 Project Update, y lo que hacemos en el update es crear las nuevas tablas. Eso lo vamos a ver más adelante, para que miremos cómo actualizar campos de la base de datos, cómo actualizar, inclusive crear nuevas tablas de la base de datos. Aquí lo podemos hacer porque estamos apenas en desarrollo y sabemos que ahí no hay nada, entonces podríamos hacerlo de esta manera. Si yo le digo capa 8 project y lo selecciono, lo desinstalo como tal y le digo guardar, en este momento no he desinstalado el módulo, lo único que he hecho en el módulo es deshabilitarlo, pero no lo he desinstalado. Para desinstalarlo tengo que ir a desinstalar y ya me aparece aquí la opción de desinstalar el módulo. Aquí ya lo desinstalo y vamos a darnos cuenta. Me voy a meter aquí un minutico a phpMyAdmin. Ok. Y en phpMyAdmin vamos al seminario Drupal y nos vamos a ver que esa tablita que teníamos creada ya no existen aquí, ya no está capa 8 project, ya no las vemos acá. De hecho tenemos 101 tablas, que eso es lo que hay en el momento por algunas cositas que he hecho de prueba como tal, pero no está capa 8 project. Ahorita ya tenemos nuevamente nuestras bases de datos, o sea, como la necesitamos para el proyecto. Entonces ahorita sí lo que voy a hacer es nuevamente instalar el módulo. Entonces me voy a ir a la lista, lo voy a seleccionar, capa 8 project, y le digo guardar configuración. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque como pudieron darse cuenta aquí en la base de datos, esos módulos, vimos que no nos generó ningún error. Esas tablas como tal se eliminan inmediatamente. Yo elimino el módulo. ¿Por qué? Porque el hook schema que estamos viendo aquí también tiene un hook, digamos que un esquema, o sea, él automáticamente instala las tablas de la base de datos, pero inmediatamente también cuando se hace una desinstalación desinstala las tablas de la base de datos para no dejar basura en la tabla nuestra como tal. Entonces, en este orden de ideas tenemos que tener en cuenta, mis queridos amigos, de que si el proyecto ya está funcionando, no podemos desinstalar el módulo común y corriente. Digamos que más adelante vamos a darnos cuenta, digamos que vamos a hacer una modificación o vamos a ir agregándole tablas a nuestros proyectos, pues es necesario hacerlo de otra manera y no en el hook schema como tal. No sé si está claro acá, estamos claros hasta acá, lo que hemos visto en el momento. Ok, perfecto. Entonces voy a recargar y vamos a ver entonces que aquí tenemos las cuatro tablitas que hemos creado, que es capa 8 projects. Aquí está la estructura de nuestra tabla. ¿Sí? Aquí la vemos. Tenemos capa 8 project y subes, aquí está. Tenemos capa 8 projects y tenemos capa 8 project user assignments. Entonces, digamos que con eso ya estamos listos entonces para empezar a crear nuestro proyecto. Ya tenemos la base de datos, las tablas en la base de datos creadas directamente con Drupal. Vamos a empezar entonces a ver otras cosas importantes en Drupal. Bueno, resulta que nosotros la única tabla que no creamos es la tabla user. ¿Por qué no creamos la tabla user? Pues porque Drupal, acá Drupal ya tiene dentro de sus tablas, está la tabla users. Aquí está, entonces está muy completa, de hecho tiene más de lo que requeriríamos para el proyecto, pues entonces no tiene sentido crear una tabla user como tal en este caso. Ahora, ¿no hay sonido? Dicen que no hay sonido, o si hay sonido bien.
Hola, ¿me están escuchando bien? Por favor, reporten que me estén escuchando bien. Si hay sonido. Ok, perfecto. Listo. Vamos entonces a mirar la primera parte de Drupal. Una de las cosas importantes que nosotros necesitamos en Drupal es quiénes van a tener permisos para utilizar este módulo. O sea, quiénes van a ser los usuarios que tienen permiso, por ejemplo, para crear proyectos. Quiénes son los usuarios que tienen permiso para utilizar esto como tal. Y yo creo que si analizamos el modelito de base de datos, sabemos que un usuario que esté en nuestra tabla de users, pues va a ser el usuario que de una u otra manera tiene permiso para crear los proyectos, cualquier sea el usuario. No estamos diciendo que hay un usuario específico para eso en este caso. Cualquier usuario podría entrar a nuestra página web, registrarse e inmediatamente podría crear esos proyectos. De hecho yo les propongo, no sé si podamos con nuestros amigos César y Edgardo, pero me parece interesante que este proyectico lo podamos llevar a la web y dejarlo abierto para que los usuarios como tal creen sus proyectos y empiecen a trabajar sus proyectos de manera organizada. A mí me parece que eso es importante hacerlo, tener un historial de todo el proyecto, cómo lo desarrollé, cuáles fueron las tareas que me puse, cuáles fueron los errores que me puse. Me parece que eso es importante que por lo menos nuestros usuarios de capa 8, los usuarios de César Cancino y todo eso tengan una opción de estas libre sin necesidad de hacer un pago para tener sus proyectos de manera organizada. Esto me parece bien interesante. Además de eso, que nosotros podríamos crear proyectos en conjunto. Podríamos crear un proyecto y que todos le estemos trabajando y de pronto asignar tareas y cualquier usuario asignarle tareas a todos los usuarios que tengamos ahí, por ejemplo, y que cualquier usuario de esos en sus momentos libres pueda dedicarle una tarea y diga, vea, yo me voy a dedicar a esta tareita. Entonces sería interesante porque podría nuestra comunidad crecer y ser un poco más interactiva. Me parece que eso es bien, bien interesante si podemos llevarlo a cabo. Bueno, de momento decirles entonces que una de las cosas que necesitaríamos, yo creo que nosotros, es, número uno, que el usuario esté en nuestra tabla de registro como tal, o sea, que el usuario exista, pero también importante que el usuario esté logueado, o sea, no solo que exista, sino que el usuario esté logueado en nuestro sistema para poder hacer proyectos. En Drupal eso es muy fácil hacerlo de cierta manera, pero pues vamos a mirar, vamos a mirar que Drupal tiene un sistema muy impresionante de permisos y entonces vamos a ver cómo crearle y anexarle nuevos permisos a Drupal a través del hook permission. Entonces vamos a verlo en este momento. Entonces vamos aquí a empezar con el desarrollo de nuestro módulo como tal. Vamos a irnos entonces implements hook permission. Listo. Vamos entonces a implementar el hook permission. Ya estamos más habituados con lo que son los hooks, viendo aquí el hook schema. Entonces vamos a ver el hook permission en este resto de clase que nos queda y vamos entonces a crear una función. Esa función va a ser del tipo hook permission. Así va a ser la función. Recordemos entonces que la palabra hook la cambiamos por el nombre de nuestro módulo. En este caso nuestro módulo se llama capa 8 projects. O sea, se llama de esa manera. Copiémoslo acá directo. Capa 8 project. Así se llama nuestro módulo para que no tengamos errores. Listo. Aquí está. Entonces, digamos que vamos a utilizar el hook permission. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué va a retornar el hook permission? El hook permission retorna un array, simplemente retorna un array. ¿Qué va a tener ese array del hook permission como tal? Pues lo primero que va a tener es cómo vamos a llamar ese permiso. Entonces podríamos decirle que ese permiso lo vamos a llamar así, capa 8 project. Digamos que este va a ser el permiso como lo vamos a utilizar en Drupal y simplemente así lo vamos a llamar y entonces de acuerdo a los roles que estén creados en Drupal, pues lo vamos a ver de esta manera. Digamos que capa 8 project, pero capa 8 project apunta también a un array. Es importante para esto, si lo están viendo aquí mis queridos amigos, que es importante conocer un poco
de array multidimensionales, trabajar mucho con array. Drupal trabaja demasiado con array, con objetos. Entonces es importante que tengamos como en cuenta cómo esto a nivel de PHP, pues nuestro amigo César Cancino tiene cursos completo de PHP a quienes remito allá si de pronto tienen alguna duda o algo, pues porque esto no es una clase de PHP como tal, sino utilizar algunas cositas, de pronto las explicaré, pero pues no todas. Listo. ¿Qué va a tener entonces capa 8 Project como tal? O sea, como tal que va a tener este permiso. Entonces va a tener un título, y ese título podríamos decir, no sé, bueno, aquí importante, voy a explicar una función de tipo T a la que vamos a llamar, por ejemplo, no sé, capa 8 o proyectos capa 8. Proyectos capa 8. Digamos que lo vamos a llamar de esta manera. Y vamos a tener también una description. Listo. Una description. Y esta description va a ser un T también. Y este T, ya van a ver la importancia de este T. Ya les voy a decir qué es esto. Pero llamémoslo proyectos capa 8. Y aquí entonces, no sé, permiso para el uso del módulo capa 8. Listo. Ya con esto, como está aquí, simplemente yo creo que ya hemos creado nuestro permiso para nuestro proyecto como tal. Vamos a ver entonces cómo funciona. Lo primero que tendríamos que hacer es ir al administrador, ir a personas, permisos, y nos vamos a dar cuenta de una cosa, que si vamos a verlo, por ningún lado va a aparecer ese permiso en este momento creado. ¿Por qué? Porque Drupal, una de las cosas que hace es que Drupal este tipo de cosas no las renderea en vivo. Simplemente cuando el módulo se instala, Drupal hace un caché de ese módulo, por ejemplo, a cuestión de permisos, e inmediatamente él trabaja sus propias tablas de permisos de módulos y todo el cuento, y cuando ya está creado el permiso en el módulo, él hace un apuntador a ese permiso y nos lo mete dentro de nuestro sistema de permisos de Drupal. Como ustedes pueden ver acá, en este momento no está hecho eso. Entonces alguno me preguntaría, entonces quiere decir que tenemos que desinstalar el módulo, volverlo a instalar para que Drupal reconozca esto que acabamos de hacer. No es necesario hacer eso. Para eso simplemente hacemos un flux caché para que Drupal limpie el caché que tiene de los módulos que hay creados e inmediatamente nos apunte el módulo que acabamos de crear nosotros. Para eso venimos acá, hacemos un flux caché. Como pueden ver, hay un caché de tablas, hay un caché de menús, hay un caché del registro, hay un caché del tema como tal. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando temeado, pero de momento vamos a hacer un flux all caché para que nos limpie todo el caché que tenemos de apuntadores de Drupal. Eso lo hace demasiado rápido. Y vamos a mirar que aquí ya nos aparece capa 8 project con el título proyectos capa 8 y con la descripción que nosotros le dimos, permisos para uso de capa 8, y nos aparece a qué usuarios le vamos a dar entonces permisos de utilizar este módulo. Podemos darle permisos a un usuario anónimo, a un usuario registrado, a un administrador. ¿Por qué estos tres? Pues simplemente porque esos son los únicos roles que nosotros tenemos creados en este momento acá en configuración personas. Oh my god, ¿dónde está eso? Permisos, roles. Si nosotros vamos a roles, pues son los únicos roles que hay. A medida que vamos agregando roles, pues inmediatamente aquí también en permisos, pues nos van apareciendo esos roles. Y a los usuarios nosotros los podemos meter en roles. Mire que tenemos usuario anónimo, usuarios registrados son aquellos que están dentro de nuestra tabla de registro, pero también son usuarios que están logueados en el sitio. O sea que nosotros simplemente dando clic aquí, inmediatamente pues ya él nos habilita que si un usuario registrado tiene este permiso, pues por lo tanto un administrador también va a tener ese permiso. Ya con esto, ya hemos creado el sistema de permiso para todo lo que viene ahora en adelante. ¿Por qué? Porque cada que vamos a trabajar funciones, menús, ya nosotros le vamos a decir sobre qué permiso va a trabajar, y pues simplemente le vamos a decir que va a trabajar sobre el permiso que se llama capa 8 project, y ya él va
a deducir que son los usuarios que nosotros tenemos acá en este momento almacenados como los que tienen permiso para esto. No sé qué les parece esto, pero a mí me parece fenomenal la manera de trabajar permisos de Drupal, y aparte de eso la manera de nosotros utilizarlos en nuestros módulos como framework. No tengo que ponerme a hacer una cantidad de cosas para habilitar permisos y todo el cuento para saber los usuarios a qué parte del sitio van a tener que entrar, sino que con esto ya hemos creado nuestro sistema completo de permisos. Bueno, vamos a hacerlo entonces ya con esto aquí. Vamos a decirle guardar. Simplemente aquí le decimos guardar acá abajo. Listo. Y ya tenemos entonces nuestro permiso aquí habilitado, creado, y ya estamos listos entonces para seguir nuestro proof. De esta manera trabajan los permisos en Drupal. Entonces aquí digamos que nuestro módulo vaya a tener una parte de administración. Bueno, les decía ahorita que cuál era la importancia de este T que nosotros vemos acá. Resulta que Drupal trabaja traducciones y sirve para traducir nuestro sitio. Digamos que estas palabras que nosotros utilicemos acá lo utilizáramos en inglés. Entonces digamos vamos a jugar a ser gringos pues en este momento. Por ejemplo, vamos a decir projects capa 8 como lo habíamos puesto, projects capa 8. Vamos a guardarlo, vamos nuevamente aquí a nuestro sitio, vamos a limpiar caché para que nos tome ese cambio que acabamos de hacer, porque acuerde que los permisos los toma. Entonces aquí ya nos aparece Projects capa 8, pero resulta que nosotros diríamos, no, pero es que yo no quiero que eso se llame Projects capa 8, yo quiero que llame Proyectos capa 8. Pues entonces eso es lo interesante de Drupal. Nosotros nos vamos en este momento acá a configuración, nos vamos sobre traducir interfase y nos vamos sobre traducir y nosotros buscamos el texto. ¿Qué texto? ¿Cómo se llama ese texto? Entonces el texto, como lo tenemos, se llama Projects capa 8. Vamos a meterlo así tal cual. Vamos a ponerlo así tal cual como está acá y vamos a decirle que esto se llama así y vamos a aplicar entonces ese filtro. Inmediatamente aquí nos dice que se llama Projects capa 8, que está dentro de los permisos. Acá lo podemos ver que eso está dentro de permisos, Projects capa 8, y le podemos decir editar y lo vamos a poner en español. Entonces le vamos a poner Proyectos capa 8. Le vamos a decir guardar traducciones. Ya eso ha quedado traducido y simplemente vamos a mirar acá entonces en los permisos nuevamente, permisos, y vamos a ver cómo aquí aparece Proyectos capa 8 por arte de magia. ¿Sí? Eso es lo interesante de la función T. Entonces por eso es cuando nosotros todo texto que hagamos lo podemos manejar a través de la función T, porque eso lo hace muy interesante en el hecho de que nosotros podríamos manejar todo en inglés y después allá por la interfaz de traducción traducirlo, o simplemente necesitamos modificar algún texto y lo modificamos allá por la interfaz de traducciones de Drupal y no necesitamos hacerlo directamente sobre el código como tal. Eso hace que todo el texto o recomendación de Drupal, que todo el texto que se vaya a utilizar en Drupal, siempre por favor utilicémoslo a través de la función T, y más cuando vamos a hacer módulos para mandarlos. Esto quiere decir que todos los textos que nosotros tengamos en el sitio, las personas que utilicen el módulo lo van a poder cambiar a su conveniencia. Esto es bien interesante en Drupal, entonces es importante que tengamos en cuenta la función T de Drupal. Listo. Una vez que ya tenemos esto, que ya tenemos los permisos, pues deberíamos entonces crear como la estructura de nuestro proyecto, que es lo que necesitamos. Bueno, una de las cosas que vamos a necesitar de primerazo es que vamos a tener que tener un formulario, donde ese formulario, si nosotros vamos acá, vamos a tener que tener un formulario, por ejemplo, para crear proyectos, ¿sí? Vamos a tener que tener un formulario para crear nuestros propios proyectos, y entonces vamos a empezar con eso. Vamos a crear, por ejemplo, lo primero es, vamos a tener que tener un menú, que ese menú de alguna manera me va a mostrar el formulario para crear los proyectos. O sea, simplemente yo voy a tener una opción acá en Drupal, donde yo venga acá y le diga, por ejemplo, seminario Drupal TV, ejemplo, crear, o simplemente así, crear proyectos.
Digamos que lo vamos a llamar de esa manera. Entonces, obviamente es una página no encontrada porque no existe esa página, pero digamos que esta va a ser nuestra URL que le vamos a dar al usuario. Digamos que el usuario dentro de su cuenta, dentro de su perfil, le vamos a crear un menú donde ese menú se va a llamar crear proyectos. Entonces vamos a empezar en esto. No sé, me están haciendo preguntas. Sí, claro. O sea, recuerde que en Drupal nosotros podemos utilizar las traducciones que queramos, tiene todos los idiomas. Entonces usted puede hacer las traducciones a todos los idiomas que se requieran en Drupal. Esto se hace igual con la función T, dependiendo de los idiomas que tengamos instalados. Recordemos que nosotros instalamos un idioma, simplemente el idioma español, entonces él tiene el idioma nativo, que es el idioma inglés, más el idioma que nosotros instalamos, que es el idioma español, pero bien podríamos tener francés, bien podríamos tener portugués, todos los idiomas que Drupal ya tiene. Recuerde que si nosotros nos vamos a drupal.org, y nos vamos aquí a descarga, nos vamos a translation, se van a dar cuenta que en translation, vamos a ver, yo miro qué pasa. Ok, bueno, no veo qué está pasando por aquí. Bueno, quiero mirar. Bueno, no sé qué pasa, no la estoy viendo, no sé si es que están haciendo algún mantenimiento. Ah, sí, parece que pasa algo sobre Drupal como tal. Venga a ver. Ah, sí, está pasando algo sobre Drupal. De pronto es que están haciendo algún mantenimiento o algo raro porque... Ah, ya, ok. Bueno, no sé, habría que mirar qué está pasando, pero recuerden que en esa primera página que yo les mostré estaban todos los idiomas como tal. Entonces ustedes podrían descargar todos esos idiomas y los usuarios podrían escoger el idioma sobre el cual van a trabajar, por ejemplo. Pero bueno, vamos a centrarnos, aprovechemos estos 10 minutos que nos queda en esta pequeña parte. Listo, vamos acá. Listo. Y vamos entonces a crear un function hook menú primero para poder entonces crear el menú. Simplemente estoy empezando utilizando la palabra hook, diciéndoles que simplemente esto es un hook también, que es el hook menú. Entonces simplemente implements hook menú. Listo. ¿Qué necesitamos hacer para implementar el hook menú? Entonces, para implementar el hook menú, simplemente lo primero que tenemos que hacer es nuevamente capa 8 project. ¿Sí? Capa 8 project. Listo. Y vamos entonces aquí a crear código para hacer un menú en Drupal. ¿Cómo funciona un menú en Drupal? Entonces lo primero es que vamos a crear unos ítems de menú. Esto va a ser igual a un array. Vamos a crear un array vacío y vamos simplemente a empezar entonces. Entonces items. Listo. Inmediatamente dentro del item va cuál va a ser el menú que voy a crear. Entonces eso se va a llamar crear proyectos, así se va a llamar nuestro menú. Este menú tiende a un array también. Listo. Entonces, crear proyectos. Ok. ¿Qué me está haciendo falta? Porque veo un error acá. Perdón. Ok, aquí ya. Listo, ya vi el error. Aquí está. Entonces, lo primero que necesitamos es un título también. ¿Cuál va a ser el título que va a tener eso? Entonces simplemente le vamos a llamar. Ya les voy a explicar qué es el título. Vamos a utilizar la función T también para eso, para que cualquier usuario pueda traducir eso. Y si no lo quiere llamar de esta manera, por ejemplo, entonces crear proyectos, ese va a ser nuestro título. Vamos a tener que también tener, por ejemplo, no sé, un, un, una descripción, podríamos tener una descripción del menú, pero bueno, no es importante una descripción como de un menú. También, entonces, lo otro que tenemos aquí importante que tener en cuenta es lo que viene acá. Entonces, el page callback.
Entonces vamos a mirar a qué significa esto. Digamos que lo haya llamado bien, paste callback, listo, ok. ¿Cuál es el paste callback? Entonces, el paste callback es simplemente la función a la que vamos a llamar nosotros en el momento que se ejecuta este menú. Es simplemente eso. ¿Cuál es la función que vamos a llamar cuando se ejecute esta petición de este menú? Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer un menú, un formulario, que es lo que vamos a hacer en este momento, nosotros vamos a crear un formulario, a ver, vamos a hacer una introducción primero al menú. Vamos a hacer aquí una función, digamos que se llama capa8 project prueba, un ejemplo, digamos que se llama simplemente así, y luego de esto vamos a crear algo que se llama access arguments. Listo. ¿Qué es el access arguments? El access arguments es simplemente cuál va a ser o sea, cuáles van a ser los argumentos para accesar a este menú como tal. Entonces simplemente le pasamos como parámetro este permiso que tenemos acá. Entonces un array con todos los argumentos, en este caso solo tenemos uno. O sea, que aquellos usuarios que tengan permiso a capa 8 project son los que van a poder tener acceso a este menú como tal. Vamos a crear en este momentico esta función a la que llamé function guión al piso y vamos a copiarla. Vamos a... ¡Ay, Dios mío! Vamos a copiarla. ¿Listo? Y vamos a decirle aquí return prueba menú. Simplemente es una función que estamos haciendo algo con ella. Estamos creando un home menú. Ese home menú va a tener un menú o va a tener un ítem de menú que se llama crear proyectos. Ese ítem de menú simplemente me va a llamar a una función, el paste callback, o sea, a donde va a llamar será a capa 8 project, para aquellos usuarios que tengan el argumento capa 8 project habilitado. Vamos a ver si esto funciona. No sé si funcione, pero vamos a hacer la prueba. Vamos aquí a venirnos al inicio. Vamos a hacer un flux caché porque este menú, todo lo que tiene que ver con menú también, esa es otra de las opciones. Entonces aquí creémosle comentario a esto. Entonces callback menú crear proyectos, simplemente como una prueba. Ya se nos está acabando la clase, entonces quiero simplemente explicarles cómo es el hook menú para que lo tengamos claro. Vamos a hacer un flux caché. ¿Por qué? Porque este hook menú también Drupal, en el momento que se instala el módulo, hace el reconocimiento de los menús para tener apuntadores de menú y no tener que recorrer todos los módulos cada que se ejecuta un menú a ver si ese menú existe. No, él ya lo tiene en su tabla de apuntación y apunta simplemente a esta URL crear proyecto, apunta simplemente a esta función y eso ya está dentro del caché de Drupal como tal. Entonces vamos a decirle aquí flux caché y vamos a hacer la prueba. Vamos a decirle crear proyectos. Oh, creo que no dio, pero venga, miremos aquí si se llama crear proyectos. Sí, se llama crear proyectos. Bueno, algo pasó aquí. No sé qué pueda pasar, qué estar pasando en este momento, pero venga, yo miro. Ítems. Ah, ya sé qué pasa. Simplemente que no le dije a Drupal que estos eran los ítems. Entonces simplemente returns ítems. Es lo único que me está haciendo falta acá. Ok, returns ítems. No le devolví estos ítems de esta función. Todo el hook por lo general retorna. Entonces vamos nuevamente aquí a hacer. Vamos nuevamente aquí a hacer un flux caché. Listo. Y vamos aquí a crear.
Ay, Dios mío, no puede ser, se me están acabando las baterías del teclado. Listo, crear proyectos. Entonces mire que ese es el título, mire que el título se llama crear proyectos y prueba menú me apareció aquí porque eso fue lo que retorné de esta opción return menú. Aquí tendríamos que simplemente hacer ¿qué? Que me apareciera el formulario, eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos el menú creado. Ahora, vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a ir aquí, vamos a crear una nueva ventana de incógnito de Chrome. Estos son los que no sepan que es una ventana incógnita de Chrome, es que es una ventana que no guarda caché, o sea, es una ventanita que nosotros podemos trabajar en ella como independiente a la propia ventana que tiene Chrome. Entonces desde aquí vamos a ir a seminario Drupal.tv, aquí estamos, pero vamos a decirle a esto crear. Esto es como para no desloguearnos allá y probar, simplemente tenemos dos pantallitas. Entonces, crear proyectos y nos vamos a dar cuenta que aparece acceso denegado. ¿Por qué aparece acceso denegado? Pues aparece acceso denegado porque este permiso, este menú solo lo tiene los que tengan este permiso. Ahora, si nosotros vamos a la otra página de Chrome y simplemente venimos aquí a personas, permisos y habilitamos que el permiso, que este lo tenga también el usuario anónimo, le vamos a decir guardar permiso. Ahora nosotros nos vamos nuevamente sobre esta partecita aquí y vamos a intentar entrar nuevamente y ya nos deja entrar común y corriente sin estar logueados. Mire que acá tengo el formulario de logueo. De esa manera tan interesante trabaja como tal los permisos en Drupal. Bueno, para nosotros es interesante que el usuario esté registrado, entonces vamos a decirlo así. Queridos amigos, ¿cómo estamos en el momento? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? ¿Cómo vieron Drupal? ¿Cómo ven Drupal? ¿Lo ven prometedor? ¿No lo ven prometedor? Vamos a intentar entrar nuevamente aquí. Ok, acceso denegado. Listo. Listo, mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Que tengan una semana de descanso todos ustedes esta Semana Santa. Importante que volteen a mirar a Dios en este tiempo y que Dios de todas maneras pueda guardar sus mentes y sus corazones y que el Señor sea a conocer a todos ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por estar conectados ahí con Capa 8. Gracias por llegar un fin de semana, sábado 9 de la noche. Yo sé que es difícil, pero bueno, de verdad gracias por estar ahí. Y bueno, me están pidiendo la oración, pues entonces alícese que los voy a bendecir a todos. Pongas en pilas que los voy a bendecir. Señor, yo quiero bendecir a todas las personas que están conectadas en Capa 8 en este momento. Aparecen que están conectadas 17. Que Dios los bendiga, Señor, bendícelos enormemente, guarda sus vidas, protégelos. Dios, que sus mentes se puedan enfocar en mirarte a ti, que sus corazones sean transformados por el amor que tú tienes. Atráelos a ti con lazos de amor y misericordia, muéstrales tu compasión, muéstrales tu amor, muéstrales tu bondad, Señor, muéstrales que tú eres un Dios que no está enojado con ellos, que no está bravo con ellos, que tú no eres un Dios de religión, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de bondad, que lo único que tú quieres es tener una relación con ellos, relacionarte con ellos de manera especial. Gracias Dios, gracias por estas personas que están acá. Yo las bendigo con toda bendición espiritual, con toda bendición del cielo. Y Dios mío, date a conocer a ellos y ten misericordia de ellos de la misma manera que tuviste misericordia conmigo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con mucho gusto a todos ustedes. Gracias, 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 gracias. Y nos vemos entonces en la próxima clase de Capa 8, que será muy pronto. Chao, chao.